Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El tiempo siempre ha sido muy importante para el ser humano. Le hemos dado muchísima importancia desde la antigüedad remota, en el Paleolítico y el Neolítico, cuando vigilábamos las lunas para saber en qué momentos llegarían concretamente las cosechas, la época de caza, los fríos y las lluvias. En la actualidad seguimos haciendo lo mismo. Lo cierto es que quizás el tiempo ni siquiera exista. No hay pruebas suficientes como para saber si ese tiempo es o no es real. Nuestro tiempo, ese devenir y ese flujo del cual solo tenemos constancia de que existe esto, el ahora. Esto sí que existe. Un breve instante que la mayor parte del tiempo lo llenamos mirando hacia adelante y mirando hacia atrás. Siempre nos proyectamos, nuestra mente viaja al futuro intentando prever acontecimientos que quizás nunca llegan y se proyecta en el pasado intentando recordar acontecimientos que ocurrieron. Debemos centrarnos en el ahora. Pero es cierto que ha habido gente capaz de romper el velo de Isis, mirar qué es lo que ocurrirá o poder ver qué es lo que ocurrirá en eventos futuros, regresar al presente y obrar en consecuencia para evitar el desastre, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Eso se llama presciencia. La presciencia es una antigua palabra griega que quiere decir conocimiento del futuro o conocimiento de lo desconocido, de lo que vendrá. Prognosis en griego. De ello ya hablan las antiguas tradiciones griegas, hebreas y las antiguas tradiciones cristianas, reflejadas, por supuesto, en sus libros sagrados. Quiero enseñaros un libro, veréis, es este, The Goblin Universe. The Goblin Universe fue escrito por Ted Holiday. Lo cierto es que aunque aquí aparezca el señor Colin Wilson, bueno, pues digamos que fue Ted Holiday quien lo escribió en el año 1977, concretamente, hace 42 años. Lo que hizo Colin Wilson fue, 2 años después de que muriese, en 1979, recopilar esta información y publicarla en los años 80. Este libro es un clásico dentro del mundo anglosajón, desgraciadamente no está traducido al castellano. Bien, ¿qué es lo que dicen en este libro? En este libro básicamente nos enseña o nos explica que esas antiguas tradiciones existentes sobre duendes, hadas, goblins, enanos, figuras del bosque, hadas, todos esos elementales y esos espíritus de la naturaleza son reales y lo único que reflejan son una inteligencia que se solapa con nuestro mundo y que, pese a que nosotros no podemos ver, no quiere decir que no exista. Recordad la frase de que la inexistencia de evidencias no es la evidencia de la inexistencia, o que los hechos, por no tener evidencias, no quiere decir que no sean constitutivos de una realidad tangible. Vamos a continuar contándoos una serie de casos bastante interesantes sobre gente que ha tenido la oportunidad de romper ese velo de Isis, moverse en ese futuro para regresar al presente, en ocasiones de manera acertada y en otras ocasiones no tanto. Me acuerdo de una película, la película Vuelo 112, una película en la cual una mujer se sienta dentro de un avión, una mujer que tiene auténtico pánico a volar, finalmente supera ese pánico, se sienta dentro del avión y pocos segundos antes de que despegue decide nerviosamente bajarse. Es como que tuviera una prescencia de un desastre futuro que iba a suceder. La mujer coge el coche y hace miles de kilómetros intentando evitar el desastre que finalmente se produce. Había tenido prescencia. Este es un caso ya muy habitual. No ha ocurrido en una ocasión, ha ocurrido en muchas y por supuesto el productor o guionista de la película ha decidido capturarlo o rescatarlo para poder escribir el guión de la misma. Por ejemplo, os contaré algo que ocurrió en Churchill Green, cerca de Bristol, en el Reino Unido. La señora Warren estaba entusiasmada con la idea de tener unas breves vacaciones comunitarias en Suiza. Iba a ir con un grupo de amigos. Estos ejemplos vienen aquí, en el libro de The Goblin Universe. Bueno, pues lo que ocurrió con esta señora, con la señora Warren, es que lo habían preparado todo. Tenían ya los billetes, tenían ya el hospedaje, estaban prácticamente ideando la ruta que iban a seguir para ir esos 3 o 4 días a Suiza. Pero ocurrió algo inesperado 3 semanas antes. 3 semanas antes, la señora Warren tuvo una pesadilla espantosa. En esa pesadilla soñaba
que estaba en el avión y miraba por una de las ventanillas. Dice que había mucha nieve y que hubo una gran tormenta de nieve. Iban a aterrizar. Todos los pasajeros se abrocharon los cinturones. Y entonces recuerda ver árboles, muchos árboles muy gruesos y muy grandes, árboles con los que el avión se golpeó y empezó a echar llamas y humos por todas las partes del avión. Una escena absolutamente horrible. La señora Warren dice que podía ver los cuerpos de sus amigos tirados en la nieve. De hecho, el sueño fue tan intenso y aterrador que la señora Warren decidió cancelar su vuelo para Suiza. Finalmente el vuelo se realizó según lo acordado, pero el avión de pasajeros Vanguard se estrelló en su aproximación antes de aterrizar con la pérdida de más de 100 vidas. Se estrelló en una región muy boscosa, en una tormenta de nieve, tal y como la señora Warren había previsto. Os contaré otro caso, un segundo caso, luego hay otro más, pero este es muy interesante también. Veréis, la presciencia sin duda en muchas ocasiones salvó muchas vidas como le ocurrió a la señora Warren. Y fue en 1967, como digo antes, es otro ejemplo que viene en este libro, en 1967, cuando un tren recorría una vía cercana entre Turks, en el Reino Unido. Y ese tren iba a unas 80 millas por hora, unos 130 kilómetros por hora. De repente el conductor del tren, el señor John Evans, se dio cuenta de que algo no iba bien. No todo estaba funcionando correctamente. En lugar de aumentar la velocidad, como debiera haber hecho, ya que era una larga recta, extrañamente decidió reducir la velocidad a 40 millas por hora. Ni siquiera él sabía por qué lo había hecho. Sencillamente había bajado la velocidad del tren. Estaba sorprendido de su propio acto, o de sus propios actos. Pero al poco vio a la lejanía una nube de polvo dentro de la vía, y comenzó a frenar de inmediato. La velocidad que llevaba le permitió salvar ese obstáculo que había más adelante, y era ni más ni menos que un tren que se había descarrilado y que estaba cargado de cemento. La colisión hubiera sido desastrosa. Se evitó gracias a los actos de este maquinista. La premonición del señor Evans salvó no solo su vida, sino probablemente la vida de decenas de otras personas que iban en aquel tren. Desgraciadamente la presciencia no siempre es positiva. En ocasiones el final no es feliz. Os voy a contar de un conocidísimo accidente que hubo en el Reino Unido. Fue un corrimiento de tierra terrible. El corrimiento de tierra más espantoso que hubo en las Islas Británicas. Tuvo lugar el 21 de octubre de 1976 y se llevó ni más ni menos que a 116 niños y 28 adultos. Murieron en ese enorme mar de desechos de carbón que se deslizó por una ladera al sur de Gales, concretamente en Aberfan. Lo podéis buscar. Aberfan, después de una larga y enorme lluvia, parece ser que generó esa enorme montaña que mató a tanta gente. Hubo un montón de investigaciones los días siguientes, pero en aquellas investigaciones se rumorearon historias muy extrañas. Concretamente fue Peter Farley, un corresponsal científico del Evening Standard, quien recogió ni más ni menos que 76 casos de precognición que fueron analizados. De entre ellos, 22 sujetos parece ser que entregaron información de precognición, confirmando ese suceso que iba a ocurrir antes de que sucediese. Pero fijaos hasta qué punto, Un niño de 8 años hizo un dibujo un día antes de morir. En ese dibujo mostraba montones de escoria y lo había titulado El fin. El niño contaba que esa noche un hombre cerca de la puerta del baño
le dijo qué es lo que iba a ocurrir al día siguiente. Un hombre que no conocía y nunca había visto anteriormente. Y de ahí ese dibujo. Pero hay otro caso más extraño. Otra niña, Eril May, que tenía 9 años, sorprendió a su madre diciendo: «Mamá, no tengo miedo a morir». Claro, evidentemente su madre trató de desviar la atención de esta niña frente a estos extraños comentarios que estaba diciendo. Pero la niña insistía: «No tengo miedo, no, estaré con Peter y con Jane». Eso es lo que decía Eril Peter. Porque Eril Peter y Jane fueron enterrados junto a la gran fosa común que se produjo en aquel desprendimiento. Eril, Peter y Jane fueron sacados juntos. ¿Cómo pudo la niña haber visto estos acontecimientos? Dicen y cuentan que lo sucedido en aquel lugar, digamos que empezó a tener precogniciones 14 días antes. 14 días antes empezaron a haber informes sobre lo que ocurriría en ese sitio, en ese corrimiento. Pero es curioso porque no solo hubo precogniciones por parte de mucha gente. 13 días antes hubo informes de avistamientos por la zona. Informes de avistamientos ovni por la zona, mejor dicho. Sí, 13 días antes del corrimiento de tierra que mató a tantísima gente, empezaron a haber avistamientos ovni. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿En qué contexto aparece la presencia de los ovnis? ¿Cómo se puede hacer esta lectura? ¿Sabían los ovnis que iba a ocurrir? ¿Son los ovnis lo que pensamos que son? ¿O quizás sean esas inteligencias de las que habla ni más ni menos que el señor Ted Holiday y Colin Wilson? Quizás esos duendes, esas hadas, esos acontecimientos que habían en el pasado, tal vez esos espíritus de la naturaleza hoy en día son o se ven desde otro contexto mucho más objetivo. Quizás el fenómeno nos ha acompañado desde siempre. Es posible. Lo quiero dejar en este punto, espero que el vídeo os haya gustado. Os animo a que os suscribáis a Mundo Desconocido y os animo a que os hagáis miembros de Mundo Desconocido si queréis apoyarnos directamente, tanto en nuestras investigaciones como en la divulgación de todos los conocimientos que tenemos en muchas áreas del misterio y, por supuesto, en ese poder secreto del que hablamos en tantas ocasiones. Lo dicho, lo dejo aquí. Como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.